Anexo S0010. Exponente de singularidad local. La expresión fundamental es alfa de Q igual a la derivada de tau de Q respecto de Q. En forma matemática, alfa de Q igual a D tau de Q entre dQ. Esta ecuación representa uno de los pasos centrales de la transformación de Legendre utilizada en el formalismo multifractal. En el anexo anterior definimos tau de Q igual a Q por H de Q menos 1. Ahora daremos el siguiente paso. Tomamos la función tau de Q y calculamos cómo cambia cuando cambia Q. Ese cambio local se obtiene mediante una derivada. Por tanto, alfa de Q es igual a la derivada de tau de Q respecto de Q. Geométricamente, alfa de Q puede entenderse como la pendiente local de la curva tau de Q. Imaginemos una gráfica. En el eje horizontal colocamos Q. En el eje vertical colocamos tau de Q. Elegimos un valor específico, por ejemplo, Q sub 0. En ese punto trazamos una recta tangente a la curva. La pendiente de esa tangente es alfa de Q sub 0. Esta es la interpretación geométrica fundamental. Tau de Q es la curva. Alfa de Q es su pendiente local. Ahora desarrollemos la expresión utilizando la fórmula anterior. Sabemos que tau de Q es igual a Q por H de Q menos 1. Por tanto, alfa de Q es igual a la derivada respecto de Q de la cantidad por H de Q menos 1. Aplicamos la regla del producto y la derivada de Q por H de Q es H de Q más Q por la derivada de H de Q respecto de Q. Y la derivada de menos 1 es 0. Por tanto, obtenemos alfa de Q igual a H de Q más Q por H' de Q. Esta expresión es matemáticamente equivalente a la definición alfa de Q igual a D tau de Q entre dQ. La fórmula principal debe mantenerse siempre visible. Ahora expliquemos qué significa. En MFDFA, diferentes valores de Q enfatizan diferentes partes de la distribución de fluctuaciones. Los valores positivos de Q dan mayor peso a las fluctuaciones grandes. Los valores negativos de Q dan mayor peso a las fluctuaciones pequeñas. Al movernos de un valor de Q a otro, tau de Q puede cambiar su pendiente, y esa pendiente local es precisamente alfa de Q. Por eso alfa de Q se interpreta dentro del formalismo multifractal como una intensidad de singularidad asociada a cada orden de momento. Es importante hacer una precisión científica. Alfa de Q no significa una anomalía física específica del satélite. No identifica directamente una falla térmica, electrónica, orbital o estructural. Es un descriptor matemático del comportamiento de escalamiento. Su función es caracterizar la geometría multifractal del proceso. Ahora veamos un caso especial. Supongamos un proceso monofractal idealizado. En este caso, H de Q es igual a una constante H mayor. Si H de Q no cambia con Q, entonces su derivada es 0. Por lo tanto, alfa de Q igual a H mayor más Q por 0. Es decir, alfa de Q igual a H. En este caso, todas las tangentes de tau de Q tienen la misma pendiente. La función tau de Q es una recta y alfa de Q permanece constante. Ahora, consideremos un comportamiento multifractal idealizado. En este caso, H de Q cambia con Q. Entonces, H' de Q no es 0. Por lo tanto, alfa de Q también cambia con Q. Eso significa que la curva tau de Q presenta distintas pendientes locales. Cada valor de Q puede estar asociado con una intensidad de singularidad diferente. Ahora veremos el simulador. En la pantalla aparecerá una interfaz futurista de análisis de telemetría satelital. La fórmula principal permanecerá visible. Alfa de Q igual a D tau de Q entre dQ. Debajo aparecerá una curva tau de Q contra Q. Un cursor luminoso recorrerá diferentes valores de Q. Cuando el cursor se detenga en un punto, aparecerá una recta tangente. La inclinación de esa tangente representa alfa de Q.
La pantalla mostrará simultáneamente el valor de Q, el valor de tau de Q y la pendiente local alfa de Q. Para visualizar el procedimiento utilizaremos una función sintética didáctica. La función será tau de Q igual a 0.75 por Q, menos 0.04 por Q al cuadrado, menos 1. Este ejemplo es exclusivamente matemático, no representa resultados empíricos de la tesis. Ahora derivamos. La derivada de 0.75 por Q es 0.75. La derivada de menos 0.04 por Q al cuadrado es menos 0.08 por Q. Y la derivada de menos 1 es 0. Por tanto, alfa de Q igual a 0.75 menos 0.08 por Q. Ahora volvamos al cursor. Movamos el cursor. Para Q igual a menos 2, alfa de menos 2 es igual a 0.91. La tangente aparecerá con esa pendiente. Cuando Q sea igual a 0, alfa de 0 es igual a 0.75. La tangente cambiará. Y cuando Q sea igual a 2, alfa de 2 es igual a 0.59. La inclinación volverá a cambiar. La secuencia deberá verse claramente. Q igual a menos 2. Alfa igual 0.91. Q igual a 0. Alfa igual 0.75. Q igual a 2. Alfa igual a 0.59. Estos valores son únicamente ilustrativos. No son resultados de misión 1, ni misión 2, ni misión 3. Ahora hagamos una comparación visual. En la parte izquierda aparecerá un caso monofractal idealizado. Tau de Q será una recta. El cursor se moverá sobre ella. Todas las tangentes mantendrán la misma pendiente, por tanto, alfa será constante. En la parte derecha aparecerá un caso multifractal sintético. Tau de Q será una curva. El cursor recorrerá distintos valores de Q. La pendiente de la tangente cambiará. Por tanto, alfa de Q también cambiará, pero debemos mantener una advertencia científica permanente. La variación de alfa de Q por sí sola no constituye prueba suficiente de multifractilidad. La interpretación debe acompañarse de calidad de ajuste, estabilidad frente al rango de escalas y controles metodológicos adicionales. Ahora debemos conectar esta ecuación con el siguiente paso. Cada valor de Q produce un valor de alfa de Q. Posteriormente, esos valores se utilizan para calcular f de alfa igual a Q por alfa menos tau de Q. Esta es la etapa de la transformación de Legendre. Por tanto, la secuencia matemática es h de Q, tau de Q, alfa de Q y finalmente f de alfa. En forma compacta, h de Q conduce a tau de Q. Tau de Q se deriva para obtener alfa de Q. Y alfa de Q se combina con tau de Q para construir el espectro de singularidades f de alfa. Ahora aparece un punto importante en la reproducibilidad. La definición matemática es exacta. Alfa de Q igual a d tau de Q entre dq. Sin embargo, en una implementación computacional se dispone de valores de Q en una rejilla discreta. En esta tesis la rejilla confirmatoria incluye Q desde menos 3 hasta 3, por tanto la derivada debe aproximarse numéricamente. La definición matemática está cerrada, pero la convención numérica exacta utilizada para aproximar esa derivada debe documentarse de manera reproducible. Por eso, en este video no afirmaremos una regla específica de diferencias finitas como si estuviera congelada, a menos que haya sido documentada expresamente en la implementación. Este punto no invalida la fórmula, simplemente distingue entre la definición matemática y su cálculo numérico. Ahora, podemos expresar la conclusión en palabras sencillas. Tau de Q es una curva. Alfa de Q nos dice qué tan inclinada está esa curva en cada valor de Q. Esta pendiente local se interpreta como la intensidad de singularidad asociada a ese orden de momento. Si la pendiente es siempre la misma, alfa permanece constante. Si la pendiente cambia, alfa también cambia. Esa diversidad de valores alfa es la que después permitirá construir un espectro multifractal. ¿Qué significa esto dentro de la tesis?
significa que alfa de Q convierte la forma de tau de Q en una descripción local de singularidades. No es todavía el espectro final. Es el paso intermedio que traduce la geometría de la función de masa en intensidades de singularidad. Alfa de Q es la derivada de tau de Q respecto de Q y representa la pendiente local de la función de masa. Mediante la transformación de Legendre permite asociar a cada orden que una intensidad de singularidad que posteriormente se utiliza para construir el espectro multifractal. Tau de Q es la curva, alfa de Q es la pendiente de esa curva en cada punto. Cuando cambia la pendiente, cambia la intensidad de singularidad que estamos observando. Ubicación exacta, expresión explícita en la sección 7.2 y utilizada en la cadena de métricas derivada vinculada a la sección 7.8. Principio transformada de Legendre, estado ejecutada y explícita.